Chiquillos, estábamos viendo la unidad 2 que corresponde, la parte 1 de la unidad 2, a lo que es la identificación y evaluación, ¿ya? Bueno, la evaluación lleva ya más la próxima clase, lo vamos a empezar a ver más en profundo junto con el control, ¿ya? Que son los dos elementos bien importantes. Ahora, cada uno de estos tres elementos tiene una importancia individual, pero también va a tener una importancia en el global. Me explico. Yo puedo evaluar siempre y cuando identifique claramente lo que necesito evaluar y dónde tengo que hacer la respectiva evaluación. Y luego, el control va a depender de qué tan bueno o qué tan malos fueron los resultados, ¿ya? En función de la evaluación, pero el control también se va a realizar sobre los distintos elementos que fueron identificados. O sea, si identifiqué una fuente que genera, por ejemplo, algún gas, a esa fuente va a tener que aplicar un sistema de extracción para que la parte ambiental disminuya la concentración. ¿Ya? Por eso siempre uno tiene que tomar esa como linealidad. Si yo no identifico bien, no caracterizo bien, voy a evaluar mal y voy a controlar mal. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Siempre la idea del control es que nosotros cuando lo implementemos en las distintas áreas, sea lo más bueno posible. ¿Para qué? Para así evitar el famoso riesgo residual, ¿ya? Y recuérdense que el 594, en el artículo 57 y 53, no hace mucha referencia a esos dos elementos, al control sobre la fuente, y si aún así el control no es suficiente, tienen que aplicar un control superior, o sea, un control, más que un control superior, un control directamente en el trabajador. Ahora, la estrategia de muestreo, recordemos que es importante porque me define cuáles son los equipos, los métodos, los tipos y las personas que van a tener que tener un muestreo, ¿ya? Por realizarle junto con ellas y en ellas una toma de muestra, ¿ya? Y siempre la estrategia de muestreo que garantice que sea representativo los datos que se obtienen, ¿ya? La representatividad de los datos viene siempre por dos parámetros. Parámetro 1 es la calidad de la muestra, cómo fue tomada, ¿ya? Y el segundo parámetro, que en realidad debe ser siempre el primero, es la calibración del equipo. Un equipo mal calibrado y una muestra mal tomada es como que no hubiésemos tomado absolutamente ninguna muestra. Por eso es importante tener más o menos esa noción. Dentro de los equipos teníamos primero, en primera instancia, el equipo de lectura directa, como este detector de gases, ¿ya? Que va a medir los gases o la cantidad de gas presente. O sea, esto en primera instancia uno ya define cuáles son los gases que tenemos y en función de los gases que tenemos este equipo. Ahora, lo que yo no les comentaba a ustedes es de que estos equipos vienen estandarizados. O sea, está la versión para trabajo en interior mina, está la versión para trabajo con amoníaco y para trabajo con ácido. Sin embargo, uno puede comprar equipos con sensores distintos, sí, lo puede hacer, ¿ya? Ahora, el costo económico es a veces bastante superior, para que igual no perder en cuenta aquello. Bueno, equipos de lectura directa o indicativos, ya que uno puede colocar una banda o una tira en el lugar de trabajo o una solución y con el color que pueda arrojar, ¿ya? Y en contraste con otro podemos detectar directamente la presencia de algún elemento. Los equipos para toma de muestra y posterior análisis, como en este caso para algunas sustancias gaseosas, ¿ya? Y también sustancias que estén en formato de polvos, como por ejemplo la sílice, ¿ya? En este caso tenemos un equipo de bombeo y un material filtrante que va a recolectar la muestra, ¿ya? Hasta hace un par de años atrás, todas las muestras de sílice se estaban procesando en Estados Unidos. O sea, se toman acá en Chile, pero se envían allá. Había un tema con los laboratorios acá en Chile. Había un tema con eso un poquito complejo. No sé si a esta altura se habrá normalizado. Los muestreos pasivos, ya, es cuando uno tiene un aparato y ese aparato te va generando una alerta, ya, o en este caso, mejor dicho, una alarma. Ante la presencia sobre un nivel, este aparato reacciona y tira una alarma en la cual nos va a indicar que está pasando algo. Eso en primera instancia, que es cuando tenemos lo que tenemos acá. Pero para este tipo de equipos también existe la opción de que pueda tener un filtro. Y ese filtro también pueda medirse. Eso pasa mucho cuando tenemos casos puntuales con material particulado respirable, con PM10 y con PM2,5, ya que ahí las metodologías de muestreo es que estén en el ambiente de trabajo
un aparato, y ese aparato tenga una especie de embudo y tenga el filtro acá abajito, y empiece a caer, y ahí después por diferencias de peso se puede estimar las distintas concentraciones. Puede darse en la práctica de las dos formas. Lo sí importante es que no hay ninguna inyección de aire directa, para que también lo tengamos en cuenta. Bueno, los métodos de muestreo de referencia son procedimientos normalizados que permiten al experto seguir un patrón para realizar los muestreos o las mediciones, ¿ya? Indican el tipo de equipo que se va a utilizar, el filtro de retención más indicado o el volumen de aire. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Y de hecho, cuando empecemos, por ejemplo, a trabajar dos protocolos específicos, uno que es el protocolo Planesi, que es para la exposición ocupacional a sílice y ruido, que es Prexor, perdón, que es para la exposición ocupacional a ruido, dentro de eso vamos a darnos cuenta de que las metodologías para tomar las muestras y hacer las distintas mediciones está completamente normalizado, ¿ya? O sea, en español hay que seguir un proceso que está definido por una resolución exenta, que te dice claramente cómo se debe hacer la medición. Y lo bueno de eso es que también te define hasta los tiempos de medición. Por lo tanto, cuando uno le haga mediciones y estas no se encuentren de acuerdo a estos parámetros, uno puede objetar la medición, ¿ya? Pero siempre y cuando no esté cumpliendo lo que establece la misma normativa asociada para tal evento. Ahora, los tipos de muestreo tenemos los de larga duración, corta duración, personales y ambientales. Recordemos que los dos de acá, ¿ya? Estos en el fondo son para los LPP, los límites ponderados permisibles, los LPA, límite ponderado absoluto, y los límites LPT, límite ponderado temporal, ¿ya? Y recuerden que los tres tipos se definen básicamente en la duración de la medición. Vamos a tener los tipos de muestreo personal, donde el trabajador tiene en todo momento el equipo, ¿ya? Esto se hace básicamente para polvos, gases y ruidos, ¿ya? Y lo que nosotros nos permite ese equipo es calcular la dosis, o sea, lo que la persona está captando prácticamente directamente, ¿ya? Y con una diferencia o un desfase muy pequeño. ¿Esos equipos son caros? Sí, son caros. Pero hay veces que también, cuando uno puede obtener muestras ambientales, uno puede también, mediante un cálculo, puede básicamente calcular las dosis. Y eso está muy relacionado con lo que es el agente ruido, ¿ya? Para que también podamos tomarlo en cuenta. Y los ambientales, donde el equipo se sitúa fijo en una determinada zona o área concreta de trabajo, ¿ya? O sea, puedo hacer un muestreo personal y el muestreo ambiental es básicamente, uno lo aplica para poder verificar las condiciones de trabajo in situ. O sea, si estoy, por ejemplo, trabajando en algún lugar que no tenga gas amoníaco, el famoso NH3, yo sé que eso no puede sobrepasar un nivel. Y si lo sobrepasa, voy a estar exponiendo a mis trabajadores a algún evento. Por lo tanto, ¿qué me permite este equipo? Que ya al estar superando, me avisa y yo automáticamente evacúo al personal, ¿ya? Hay varios elementos sustancias bien complejas. Yo siempre he tenido mucho respeto a uno que es el anhídrido sulfídrico, el famoso H2S, que es un elemento que se produce cuando se descompone materia vegetal, o materia orgánica, mejor dicho, en lugares donde no hay mucho oxígeno. Y eso pasa en los alcantarillados. Y muchos de ustedes han sentido esos olores. Específicamente donde está cerca del colegio El Betel, por ejemplo, y también en Ramírez con Brasil. ¿Ya? Muy cercano a los lisoos se produce eso. Y eso es un gas que cuando un trabajador está expuesto a aquello, en muy pocos segundos puede ocasionar la muerte. Por eso es importante siempre, cuando uno tiene nociones o conciencia de que ese gas va a estar presente, hacer la medición antes de trabajar y durante el trabajo. Bueno, dependiendo de la precisión que necesitemos, los muestreos o mediciones pueden ser indicativos, ¿ya? Y de precisión. El indicativo, en el caso de los riesgos físicos, uno lo puede llamar, por ejemplo, como screening, ¿ya? Que es como validar de una forma u otra la presencia del agente ruido, y ya después el estudio que se hace en un periodo o un tramo horario de la jornada de trabajo, y a uno de precisión. El primero es como para decir, ya, ok, hay un nivel de riesgo aproximado, pero el otro es para ya ratificar el nivel que se está mostrando. Bueno, los tipos de muestreo con sistemas activos y los sistemas pasivos, ¿ya? Siempre los sistemas activos hay que darnos cuenta de que va a depender también de un aparato externo, como una bomba de succión, ¿ya? Ahora, si alguna vez tuviesen ustedes que arrendar equipo para poder medir, nunca cometan el error de no cargar las baterías o comprar las baterías respectivas,
¿ya? Porque ha pasado en varias instancias de empresas que han hecho las mediciones, han arrendado los equipos y no han cargado las baterías, ¿ya? Y el equipo por lo general te lo arriendan o por horas o por días, y el arriendo tampoco es bajo, el costo económico, ¿ya? Y los sistemas pasivos, básicamente, donde no necesita la bomba de captación y va a estar el aparato ahí, ¿ya? Y se puede retirar en un periodo de horas o de días de acuerdo a la necesidad que exista. No olvidar que los tipos de muestreo van a ser según la duración, según el objeto, según la precisión requerida o según el sistema, ¿ya? Recordemos siempre que el objetivo primario va a ser medir o en el ambiente de trabajo o medir en la persona. Perdón, en la persona o ambiente de trabajo. Nunca olvidar aquello, ¿ya? Cuando trabajamos con sustancias químicas es importante siempre controlar la concentración o la presencia en el ambiente de trabajo, ¿ya? Para eso tampoco poder olvidarlo mucho. Ahora, persona objeto de las mediciones o muestreo, ya. Y acá siempre hay tema, porque uno dice, ¿a quién mido? ¿A quién lo voy a tomar y le voy a colocar un sonómetro o un equipo para medir gases o sílice? ¿O qué lugar lo voy a hacer? Y esa es siempre una pregunta, ¿ya? Ahora, acá hay que tener a veces varios criterios. Y criterio uno es nunca medir directamente en el equipo que está generando algo, porque esa medición no sirve, ¿ya? No sirve. O sea, yo cuando voy a medir, por ejemplo, directamente un equipo, no desde un punto de vista de higiene industrial, sino que desde un punto de vista de verificar el funcionamiento del equipo. Los equipos muchos traen características técnicas en los cuales te dicen los rangos de funcionamiento y te dicen los decibeles de funcionamiento. Por lo tanto, muchas empresas que hacen, colocan un medidor de ruido, por ejemplo, y se le está indicando valores distintos a lo que indica el fabricante para un uso óptimo, ese equipo entra a revisión, ¿ya? Esos son pautas de mantención o trabajos de mantenimiento, que en el fondo, o pautas de reparación o mantención preventivo o predictivo, que es como lo más parecido al concepto. Y eso a nosotros nos interesa, sí. ¿Ya? O sea, nosotros no tenemos que medir directamente en el equipo, pero de que el equipo tenga que tener mantenciones respectivas de acuerdo a ciertos parámetros, sí. ¿Ya? Y saben que muchas veces les va a tocar, cuando les toca trabajar, por ejemplo, con el agente ruido, y tengan que implementar los distintos sistemas de gestión específicamente para el ruido, dentro de las medidas de control a colocar en el sistema, les va a aparecer eso, tener los programas y planes de mantenimiento de los equipos, ¿ya? Y eso se los doy firmados, chiquillos, que es así, porque de verdad me tocó muchas veces tener que trabajar con eso. Bueno, para realizar una estrategia coherente se debe intentar muestrear o medir preferentemente aquellos trabajos que estén más próximos al foco donde se genera el contaminante químico, se sitúen en las trayectorias de las corrientes de aire, tengan un contaminante más peligroso y supongan un mayor tiempo real de exposición para el trabajador, ¿ya? Nosotros estamos claros que tenemos los límites máximos permisibles y también tenemos claridad de que el trabajador puede estar expuesto un tiempo trabajando a una concentración máxima de un agente. Y eso no se debe sobrepasar. Por eso muchas veces tenemos que medir para ver realmente si se está cumpliendo eso. Y yo insisto, es necesario hacer las mediciones porque nuestro cuerpo no tiene las características ni los atributos para poder decir, oye, estamos sobre la norma o bajo la norma, ¿ya? O existe una concentración tal o una velocidad tal. No tenemos esa capacidad. Por eso existen los equipos de medición. También lo otro importante no es solamente considerar estos factores, sino también ver bien si ya estamos midiendo un lugar donde ya se implementaron medidas de control directamente en el foco o en la fuente, para realmente verificar o validar que eso es así. Ahí también tenemos varios temas. O sea, los criterios que uno va a utilizar en primera instancia va a ser, por ejemplo, para ver dónde aplicar realmente las medidas de control. Rodrigo, dígame. Sí, profesor, disculpe, en base a lo mismo, las mediciones que decía usted ¿Mm? de los agentes y todo el asunto, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de lo que ha ocurrido en Quintero, en Puchuncaví, con el tema de la contaminación, donde se supone que los expertos miden y dicen que están dentro de la normativa, pero en este caso la comunidad, por ejemplo, los colegios, los ¿Mm? hospitales y qué sé yo, los hogares ancianos siguen sintiéndose mal, o sea,
¿Estará mal la medición? ¿Será un tema ya, no sé, de su gestión? ¿Cómo es eso en realidad? Ya, vamos a hacer diferencia. O sea, una cosa es la diferencia de la medición en el puesto de trabajo y otra va a ser la diferencia en el ambiente, en el medio ambiente. Ya. Vamos a ver un caso un poquito más conocido. Fundición Paipote. Fundición Paipote, si ustedes saben, tuvo que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental por el tema de la generación de anhídrido sulfuroso, del SO2. Ya. Claro. Cuando tenemos esas características o esos elementos, vamos a tener que darnos cuenta de que las mediciones que se hagan tienen que cumplir con ciertas características, ¿ya? Y también los tiempos. Pero es distinta la medición ambiental para la comunidad que la medición para el lugar de trabajo. Van a haber diferencias en las mediciones. ¿Y por qué también van a haber diferencias? Porque las condiciones... Mira, por ejemplo, si estamos trabajando en un restaurante y quiero medir temperatura y humedad, la condición de la cocina va a ser distinta, por ejemplo, que un mostrador o que el mismo comedor, porque hay condiciones Claro. ambientales definidas, ¿ya? Ahora, en el caso de estar midiendo en el ambiente, a veces es un poco más complejo, y como es así de complejo, se van colocando estaciones de monitoreo. Para el caso, por ejemplo, de polvo, se define, la norma lo define como estaciones de monitoreo con representatividad ambiental, o con representatividad poblacional, mejor dicho. O sea que hay una cantidad de población importante, un núcleo crítico, para poder medirla. Ya. Ahora, las mediciones básicamente son promedios. Puede ser un promedio aritmético o un percentil 80, que en el fondo se toma el 80% de la representatividad de los datos y bla, 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 bla. Bajo esos puntos de vista, como es un promedio, es como, por ejemplo, cuando uno ve las notas. No, si me saqué un 1, un 2 y un 7, me da un 10 y tengo un 3 y tanto, me toca ir a examen. Un ejemplo. Pero si tú te das cuenta, te di dos notas bajas y una nota muy alta. Pero cuando yo saco el promedio está como en la parte media. Entonces, claro, lo que puede suceder es que hayan eventos aislados y esos eventos aislados vayan generando efecto y consecuencia en la población. ¿Ya? Ahora, hay un concepto que se llama capacidad o la resiliencia. Y desde el punto de vista de los sistemas, es la capacidad que tiene un sistema para poder absorber un contaminante y luego volver a la normalidad. Entonces, quizá la resiliencia del lugar ya no esté, no sea la óptima. Que eso también se puede definir como la capacidad de carga. Ya, ahí tenemos que ver eso, pero claro, la medición para esos contextos es bien específica, ¿cachai? Ahora, hay también condiciones ambientales que favorecen la permanencia de ciertos gases en el ambiente, aunque sea incluso en el aire libre. Un ejemplo, cuando está muy nublado y hay mucho humo o están quemando cosas, es normal que el humo se quede acá, se siente. Pero cuando está despejado, el humo evacúa más rápido, ¿ya? Por eso que también hay temas ambientales, pero también asociados directamente a la geografía y el clima. Entonces, la respuesta puede ser más o menos orientada a eso, que en la práctica hay un tema multifactorial y quizás hayan episodios en la cual la generación de alguna gente sea muy alto y tampoco da como para poder bajarlo un poco más, sino que es así, ¿ya? Ahora, yo siempre he dicho, a ver, hay un concepto que ha aparecido mucho ahora con el tema del COVID, que es la famosa epidemiología, ¿ya? Y la epidemiología estudia la aparición o presencia de enfermedades, ¿ya? De enfermedades, cuánta gente se enferma, todo el cuento. Y a las poblaciones le hace mucho eco esto, porque se han dado cuenta que desde que hay ciertas fábricas o ciertos lugares, estos indicadores han aumentado. Hay un tema también. Hay un temita con eso. Ahora mire, la preparación para los equipos de medición y muestreo. Primero tenemos que tener la logística general de los equipos, que en el fondo viene a decir, tengo estos agentes y esto es lo que tengo que necesito para medir. Por eso es importante la parte primera, identificar. Ahora, preparación previa de los equipos y medios de retención.
O sea, tener, por ejemplo, si voy a estar midiendo polvos o gases, tener los respectivos filtros, ¿ya? Tener el sistema de manguera, que por ejemplo los equipos estén limpios, se encuentren desinfectados, y también ver lo que yo también necesite, por ejemplo, ¿ya? O sea, si quizás necesito, por ejemplo, algún soporte o algún trípode, ¿ya? También tomarlo en cuenta, porque a veces hay temas. Cuando se mide ruido, muchas veces los equipos se colocan a veces colgados en cadenas, y a veces la misma vibración de la cadena hace modificar también que aumente un poco el ruido. Eso es un tema de detalle. Y la calibración del equipo de muestreo de medición, ¿ya? O sea, primero yo veo qué equipo necesito, luego los preparo y luego los calibro. Y eso hay distintos parámetros o elementos para calibrar cada uno de los equipos. O sea, cada equipo va a tener su forma específica de poder calibrarse. Hay veces que también tú puedes contratar la calibración, que después tú el equipo lo envías a un lugar y te lo van a con un certificado de calibración que es válido por un tiempo específico, que puede ser, por ejemplo, hace 6 meses, 8 meses, un año. Va a depender también del equipo. Y muchas veces también les va a suceder que va a depender también de la frecuencia, o sea, que si tú usas más un equipo, la calibración dura menos. Eso es una realidad, ¿ya? Les va a pasar mucho que los equipos para interior mina, en algunos casos, a todo reventar 6 meses, ¿ya? Y si se utiliza de manera diaria, 3 meses, o sea, incluso no es más que eso. Otro tema importante, verificar siempre las especificaciones técnicas y condiciones de uso, ¿ya? Y que se adapten a lo nuestro. O sea, en la práctica, uno tiene que comprar un equipo que tenga y cumpla ciertas características. Ahora, si vamos a estar midiendo gases ácidos, por ejemplo, que tengan algún gas cloro también, u otros elementos, no pidan que el equipo dure, ¿cómo se llama? Dure un año, ¿ya? No se preocupe, Felipe. Y ahí vamos a tener también eso, o sea, cuando uno mide, los equipos también van a sufrir un daño, ¿ya? Incluso las mismas medidas de control, como por ejemplo un sistema extractor de aire, también duran poco, ¿ya? O sea, los equipos tienen su costo y también tienen una vida útil que va a ser, eh, que puede ser más o menos durable. Bueno, características físicas del equipo como tamaño, peso, funcionamiento, ¿ya? O normas legales o técnicas necesarias que cumplan, ¿ya? Y para eso tenemos también el ejemplo de los medidores de gases, ¿ya? Y también los medidores de ruido, por ejemplo. Los métodos de calibración o verificación que también deben cumplir con una normativa legal específica, ¿ya? Y los tipos de mantenimiento necesarios y disponibilidad de recambio, peso y repuesto. Hay mantenimientos que uno puede hacer, como los cambios de pila y baterías, por ejemplo, y lo primordial siempre es guardarlo en lugares frescos y secos. O sea, yo a usted le comentó que acá yo tengo mis equipos para hacer mediciones y yo los mantengo en una caja plástica sellada hermética, ¿ya? Y cada uno con su bolso de fundita. Y los sensores lo más protegido posible, porque el sensor es lo que muere mucho más rápido. Y eso también hay que tener los distintos cuidados. Por ejemplo, equipos para medir gases, uno lo ocupa y lo guarda, ¿ya? No hagan ni tal de limpiar. Una vez me tocó ver un jefe de turno que pescaba los equipos, los soplaba con un aire comprimido, ¿ya? Y soplaba directamente los sensores. Y claro, eso es matar el sensor en realidad. No tiene lógica de ser. Bueno, los elementos de retención, ¿ya? Esta labor de desarrollar el laboratorio debe incluir, ¿ya? Cuando yo colocar el medio filtrante para poder estar midiendo polvo o gases, en primera instancia debe hacerse con la mano limpia y con un guante, lo más esterilizado posible, ¿ya? Para no poder contaminar el mismo filtro o con la grasa que uno tiene en las manos, poder colocarlo, ¿ya? Y que eso guarde mayor grasitud, porque eso en el fondo va a alterar la captación del polvo, ¿ya? Va a haber un tema con eso. Miren, lo general siempre es los medios de retención para las muestras, ¿ya? Y que en el fondo esté adecuado, ¿ya? Comprobar los niveles de carga de las baterías de los equipos, ¿ya? Y esos chiquillos se lo habéis firmado que debe ser así. Incluso muchas veces no cometan los errores de cuando uno tiene que ir a hacer inspecciones, por ejemplo, alcantarillado,
o lugares oscuros, o interior en mina, o espacios confinados, de no llevar linternas con las pilas cargadas, ya, porque me pasó un par de veces de no haber cargado las baterías, entonces se lo digo un poco de experiencia propia. Bueno, la calibración del equipo de muestreo de medición, ya que eso requiere igual un tiempo para poder realizarlo, o sea, antes de hacer la medición requiere una buena cantidad de minutos. O sea, no es llegar, pescar los equipos, montarlo en el trabajador y vamos a medir. No, eso requiere por lo menos una hora de preparación, ¿ya? Por eso es que básicamente es muy poco probable que tú puedas medir el 100% de la jornada de trabajo de la persona, porque para hacer eso incluso uno debiese hacer que el trabajador llegue más temprano. Y como yo les he explicado, yo no puedo hacer horas extra trabajando en condiciones o expuesto a alguna sustancia química peligrosa, ¿ya? Para que también lo tomemos siempre en cuenta. Bueno, el trabajo en terreno, ya, lo importante, yo siempre he dicho esto, la identificación o la ficha de registro de datos de campo, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Quizás vamos a tener la suerte, por ejemplo, de poder medir en un lugar donde ya hay mediciones previas. O quizá hubo una medición y hubo algún cambio en el trabajo, hubo la implementación de alguna medida de control. Y eso me permite poder realmente ver si la medición que yo estoy haciendo me va a servir, por ejemplo, para poder hacer una comparación, una comparativa. Si realmente hemos tenido avance o no ha habido avance, ya las medidas de control están funcionando. Y eso es importante siempre. Lo otro importante es el montaje y desmontaje del equipo de medición, ¿ya? Muchas veces, de hecho nos va a tocar en algunos casos de ciertos equipos que dentro de su estructura, de su formato, viene con una especie de colilla. Y esa colilla es adaptable, por ejemplo, a un soporte para cámara fotográfica o un soporte, por ejemplo, para micrófono. Entonces eso nos permite, por ejemplo, poder cumplir con las alturas y los ángulos de medición. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de la gente luz, yo para poder medir debo situar el equipo a 1,50 m del piso al equipo. Y recién puedo medir la luz en el ambiente de trabajo. Por eso es importante siempre tener claridad de aquello. Ahora, el control del muestreo o la medición, ¿ya? Es importante, sí, es importante ir viendo que en el transcurso de que estemos haciendo las mediciones, los equipos externos operativos estén funcionando. ¿Ya? Hay veces que puede haber algún problema y no nos damos cuenta y nos percatamos ya finalizando la medición. Los análisis de muestra, ya, y acá tenemos que ser bien crítico. En primera instancia, tiene que ser acreditado el laboratorio. ¿Ya? El laboratorio tiene que cumplir con una certificación específica. Cada contaminante en función dispone de un método de análisis. O sea, no es lo mismo como yo voy a procesar los datos, por ejemplo, de un polvo que de un gas. Eso es completamente distinto. Cada agente tiene su metodología específica. Ahora, una cosa es el análisis, que es en el fondo el medir. ¿Ya? El evaluar en sí es tomar ese dato que yo obtuve y compararlo con el valor de referencia, que en ese caso mi valor de referencia va a ser el decreto supremo 594. Y si el decreto supremo 594 no lo tuviese, va a tener que ser el cuerpo que la misma normativa me permita. ¿Ya? Chiquillos, eso ha sido por mi parte con esta primera parte de la materia. ¿Ya? ¿Tienen ustedes alguna duda, consulta que les pueda responder en estos minutitos? Por favor. ¿No? No, profe. ¿No? No, ¿No? no. Ya. Chiquillos, entonces. Muchas gracias. Entonces, chiquillos, nos vemos el próximo martes a las 10. ¿Ya? Ya a partir del lunes les estoy subiendo los videos que están pendientes de estas clases grupales y les voy a empezar a subir el cuestionario y las tareas de la unidad 1 y en el transcurso de la semana ya lo que corresponde a las otras unidades. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. Gracias mucho. Que estén bien. Buen fin de semana. Igual, Chao, chao, chao. profe. Chao. Chao, chao. Chao.